Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al Salmo 13. Hoy vamos a hacer una pausa a la enseñanza expositiva en hebreo. Y quiero ministrar en este salmo, ya que ministró mi corazón en medio de esta semana. Y fue el salmo que Dios me permitió compartir el día lunes, cuando yo llegué a Puerto Rico. El mismo día me bajé del avión, me recoge el pastor y vamos directamente al hospital a ver a una hermana con cáncer terminal. Esta hermana tiene 44 años, un hijo de 16, una hija de 14. Tan pronto llegamos, esta mujer comenzó a llorar, se nos echó a los hombros con un desespero impresionante, con un dolor en su cuerpo impresionante. Y el Señor me permitió abrir la palabra en este salmo y poder decirle: yo quiero que tú ores este salmo. Y esta mujer no oró este salmo simplemente leyéndolo. Esta mujer, cuando leyó este salmo, lo leyó con todas las fuerzas, las fibras de su corazón. Cada línea que estaba orando, ella la hizo suya. Al otro día salimos del hospital, llegamos a la casa. Al otro día, en la mañana, nos dicen que esta mujer, Ingrid, una mujer de Dios, directora de un grupo de alabanza, falleció. Día antes del huracán. Tuvimos una semana esperando y se estuvo luego velando junto con su familia. Pero este salmo marcó la vida de ella. Fue el último versículo que ella leyó y marcó mi vida al poder ministrarla, orar por ella y ver al otro día partir con el Señor. Yo quiero ministrarle de acuerdo a lo que el Señor nos permitió en esta semana, en este salmo. Salmo capítulo 13. Lo tenemos, iglesia. Son solamente 6 versículos. Dice su palabra: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira y responde, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, este es el corazón de un hombre afligido. Este es el corazón de un hombre, Señor, que se le ha acabado las fuerzas para seguir luchando. Este es el corazón, Señor, de un hombre que ha confiado en ti, pero ha sentido el abandono de tu persona. Y clama como nosotros hemos clamado en momentos como este. Padre, yo te ruego que a través del Salmo 13 tu iglesia sea edificada, Señor. Podamos escucharte a ti, hablar a nuestras vidas y atravesar tu palabra en medio de nuestros corazones, y que podamos salir confortados, animados, exhortados por tu palabra viva. En Cristo Jesús
Amén. Puede sentarse, iglesia. En medio de la iglesia moderna, algo que nosotros podemos ver muy común es que ya no se cantan salmos, himnos, canciones tristes. Es decir, casi no se escucha en medio de la alabanza, del cántico a Dios, canciones como esta. Esto es una canción. Salmo 13 fue escrito por David en medio de una persecución. Probablemente no se sabe a ciencia cierta en qué tiempo David escribió este salmo. Algunos creen que David escribió este salmo en medio de la persecución de alguno de sus hijos o en medio de la persecución misma de Saúl. Pero escribió este salmo en medio de una arpa, es decir, es conocido el salmo como una canción delante de Dios. Y esto es una canción. Aquí no está cantando David como acostumbramos lamentablemente en casi todos los círculos de las iglesias modernas, donde acostumbramos al júbilo y al grito. Ahora bien, eso no quiere decir que el júbilo y el grito esté mal en la iglesia. Pero quiero que entendamos que no es lo único que se debe cantar en medio de la iglesia. Hoy solamente estamos acostumbrados a ser animados en medio de los cánticos y decir un grito para el Señor, un grito de júbilo aquí, un brinco para Cristo aquí, y olvidamos que hay momentos y salmos donde muchos de ellos y en su mayoría son himnos tristes con un corazón devastado delante de la presencia del Señor. Yo tengo una pregunta en el día de hoy. Como cristianos, ¿podemos cantar salmos tristes? ¿Podemos cantar música triste? ¿O hacemos como dice aquel antiguo himno muy conocido y muy cantado? No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Yo no sé si usted ha escuchado esa canción o ese himno. No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Mentira. El himno puede ser bautista, el himno puede ser tradicional, el himno puede ser clásico, pero el himno no es bíblico. El corazón que tiene a Cristo va a pasar por momentos de tristeza. El corazón que tiene a Cristo va a pasar por momentos de angustia. El corazón que tiene a Cristo va a pasar por momentos en el cual cuando tú llegues tal vez a la iglesia puedas escuchar un himno que te consuela, te fortalece, te edifica. Aquella mujer o aquel hombre con cáncer, aquel hombre que perdió a su hijo en la última tragedia que ocurrió a su alrededor, aquel que lo perdió todo en medio de un desastre y llega a la iglesia y puede cantar un himno como Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque Él no está hablando aquí con gente quejándose de Dios. Él está hablando con Dios. El salmista está hablando con Dios y le está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la Biblia está llena de estas canciones tristes. Si usted lee los salmos tienen más canciones tristes que canciones de júbilo. ¿Por qué? Porque la vida aquí, después de que Cristo murió, resucitó, tenemos la certeza de que Él es real a nuestras vidas, pero tenemos a ver la realidad de que estamos en un mundo maldecido de pecado, de tristeza, y que nos van a ocurrir desgracias. Un día tú te vas a enfermar. No declares eso, pastor, que eso no, yo no lo recibo. ¿De qué te vas a morir, pues? ¿De qué te vas a morir? A menos que sea un momento donde ocurra en un avión o en un carro. Pero hermano, vamos a pasar momentos tristes. Debemos y podemos como iglesia en el día de hoy cantar himnos tristes. Este es un himno triste. Este es un himno donde el salmista está dejando su corazón abierto. Él no se está ocultando. Él no se está poniendo como una persona mega súper espiritual para que los demás vean y digan: wow, qué hombre tan fuerte, qué hombre tan lleno de fe. No, él se está abriendo. Es lo que él está sintiendo delante de Dios. Es lo que él está percibiendo delante del Señor.
Y yo sé que Salmo 13 va a ser un bálsamo para nosotros en el día de hoy. Yo ruego al Señor que así sea. Salmo 13 tiene 6 versículos. Y voy a dividir esto en 3 puntos, no porque sea bautista. Voy a dividir esto en 3 puntos porque son los 3 puntos del Salmo. Es decir, del 1 al 2 vamos a ver que está el salmista angustiado y mostrándole a Dios su angustia. Eso lo podemos ver del versículo 1 al versículo 2. Ese es el primer punto que nosotros vamos a ver. La angustia de este hombre de Dios. Luego vamos a ver del versículo 3 al 4 la admisión de una necesidad del alma. Y termina el Salmo, versículo 5 al versículo 6, en una confianza absoluta en Dios. Yo quiero que miremos el primer punto de este salmo, la angustia del autor. El autor vemos claramente que está claramente angustiado. No hay duda de que este es un hombre angustiado. Aquí está hablando 4 veces, diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Iglesia, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Le has pedido, ha salido de ti esto alguna vez? ¿Te puedes identificar con el salmista? ¿Te puedes identificar con David? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación, Señor? ¿Hasta cuándo yo voy a tener que estar pasando por esto? Pero él se vuelve a Dios en oración y le está diciendo: Señor, sinceramente, yo no me estoy quejando delante de ti. Yo no te estoy poniendo a ti en la silla de los acusados. Yo te estoy preguntando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tener postrado en el lecho aquel ser que amo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que sigan ocurriendo estas circunstancias en mi trabajo? ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo una esposa maltratada por mi esposo? Señor, ¿hasta cuándo tendré que vivir lo que estoy viviendo? Ese es el corazón del salmista. ¿Hasta cuándo tendré que ver a mis hijos en la condición que está? ¿Hasta cuándo tendré que ver a aquellos que amo yéndose camino a la perdición? ¿Hasta cuándo, Dios? Tiene una lucha dentro de sí. Él está luchando por dentro y por fuera. 3 áreas que tú y yo luchamos. El salmista está luchando primero con Dios. Esa es la primera lucha que tenemos en medio de las tormentas. Una lucha con Dios. Luego él tiene una lucha consigo mismo. Y luego él tiene una lucha con sus enemigos. Primero tiene una lucha con Dios. Mira cómo dice el Salmo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? Él tiene una lucha interna. Me olvidaste para siempre. Te olvidaste de mí, Señor. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Es decir, ¿hasta cuándo dejarás de mirar la circunstancia que te estoy pidiendo que mires? ¿Hasta cuándo, Señor? Ese era el pensamiento del salmista. Eso no quiere decir que era la verdad, pero era el pensamiento del salmista, era lo que él sentía. Los salmos no están revelando la verdad acerca de Dios. Los salmos están revelando lo que el hombre percibe acerca de Dios. No la realidad de quién es Dios, pero eso es lo que el hombre está percibiendo acerca de Dios. Esto es una realidad. Así me siento, Señor. ¿Hasta cuándo tú vas a esconder tu bendición en mi vida que te estoy pidiendo? ¿Hasta cuándo? Dios, ¿no te acuerdas de que soy tu hijo? ¿No te acuerdas, Señor, que fui comprado a precio de tu sangre? Esa es la expresión del salmista. La realidad es que dice su palabra que si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 13. Si alguno ama a Dios, este es conocido por él. Es decir, Dios nunca se olvida de aquellos que realmente le pertenecen a él.
Porque ahora vemos por un espejo claramente, pero veremos cara a cara y seremos conocidos como Él nos conoció. La realidad es que el salmista siente en medio de su angustia: Dios, me abandonaste, Dios, me dejaste, Dios, te olvidaste de mí. Pero la realidad bíblica que a veces tenemos que volvernos a recordarnos es que el que ama a Dios, Dios lo ha conocido y Dios no lo va a olvidar. Lo opuesto al impío sí es real. La diferencia del impío al creyente es que cuando el Señor nos llame a su presencia, escucharemos: venid delante de mí, benditos de mi Padre. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Pero la realidad opuesta al impío es que dice la palabra en Mateo 7:23, que Él le dirá: jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Iglesia, si hay algo que podemos tener la certeza como hijos de Dios, es que Él nos conoce. Es que Él sabe cada circunstancia que nosotros estamos viviendo, y Él no solamente la sabe, Él la ordena conforme a un propósito soberano para el bien de la causa de su reino. Él conoce cada una de nosotros. El autor está diciendo: me siento abandonado por ti, Señor. No lea nunca los salmos pensando que esto es real. Es que lee los salmos pensando cómo tú actúas también delante de Dios, cómo tú oras también delante de Dios. Aquí no está explicando cómo es Dios y cómo Él hace las cosas. Aquí Él está explicando cómo el ser humano ve las cosas delante de Dios. El ser humano lo está viendo: Dios, en medio de mis aflicciones, en medio de me están persiguiendo, me estoy sintiendo que ya no puedo, veo las circunstancias que no tienen solución y no me puedo explicar. Lo único que yo puedo percibir y terminar diciendo es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios me dejó. Dios se olvidó. Dios, a saber qué es lo que tú estás haciendo, pero de mí ya no te acuerdas. Pero saber, pregunto, saber que Dios nunca nos abandona, ¿quiere decir que eso no hace que nosotros nos sintamos abandonados? No. Saber que Dios nunca nos abandona no quiere decir que nosotros en momentos determinados en nuestra vida nos sintamos que Dios me ha abandonado. El asunto es: ¿quién dirige la verdad? ¿Tus sentimientos dirigen la verdad o la palabra dirige la verdad? Porque mis sentimientos, muchas veces yo me he sentido en el lugar del salmista. Yo puedo decir con el salmista: ¿hasta cuándo, Dios me abandonaste? ¿Es la verdad a mi alma? No, es lo que siente mi alma. ¿Es la verdad de que Dios nos abandonó? Dios nunca abandona a los suyos, nunca. Dios nunca deja a aquellos que Él ha comprado. Si envió a su Hijo y lo entregó y lo hizo maldición, cargando el pecado de Él sobre el pecado nuestro sobre Él, mi hermano, ¿tú piensas que Dios nos va a abandonar? Si entregó a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Pero el saber eso no hace muchas veces que mi corazón y el corazón del hombre pueda sentir que no está bajo esa protección de Dios y sentirse solo. ¿Puedes decir amén a eso? ¿O todavía piensas que tú eres tan y tan y tan espiritual que esto es para David? ¿Puedes decir amén a eso, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Él lucha con Dios. Número 2, él lucha consigo mismo. Mira cómo dice el versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Es decir, ¿hasta cuándo estará agitada mi alma? ¿Hasta cuándo estará angustiada mi alma? ¿Hasta cuándo con tristeza en mi corazón cada día estoy delante de ti? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Una lucha con Dios. Pero luego hay una lucha interna consigo mismo. Él se está hablando.
Le está diciendo: mi alma está angustiada y ya yo no puedo seguir así, Señor. ¿Y qué es lo que hacemos en medio de nuestra alma angustiada? ¿Qué es lo que usted hace cuando está en angustia? Si usted es como muchos, o como la mayoría, o como todos los seres humanos, en medio de la angustia, lo menos que queremos hacer es hablar. Pregúntale a Job. Job había perdido sus 10 hijos. Tenía sarna en su cuerpo. Tenía su esposa con dale que dale, maldice a tu Dios y acábate de morir. Si todavía tienes a tu esposa así, dale gracias a Dios que no has perdido tus 10 hijos y que tienes sarna. ¿Está bien? Dale gracias a Dios que es más que tu esposa así. Pero que nosotros podemos ver en la vida de Job, se le acercan los amigos de él y comienzan a tratar de teologar con Job. Mira, Job, yo entiendo que tú estás así porque tú has pecado. Definitivamente tiene que haber pecado en tu vida. Trata de ver si hay pecado en ti, porque esto que tú estás viviendo tal vez sea consecuencia de eso. Y esos llegan en medio de las aflicciones. Llegan los que quieren teologar contigo. Llegan aquellos que te quieren sermonear también. ¿Y sabes lo que tú quieres hacer? Tú no quieres hablar. Tú te cierras. Tú dices: yo sé que eso está en la Biblia. Es que, pastor, ¿te acuerdas que tú nos dijiste? Tú nos dijiste que todas las cosas obran para bien. ¿Sabes que todo obra para bien? ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que yo no sé que tú lo sabes en medio de la aflicción? Pero ¿sabes qué? En el momento de la aflicción es el momento donde nosotros debemos buscar el apoyo, no cerrarnos, porque eso queremos hacer. Yo estoy viendo el contraste de lo que sentimos y queremos a la realidad de la palabra. Yo no quiero hablar con nadie, yo quiero encerrarme, yo no quiero escuchar llamadas, yo no quiero escuchar mensajes, yo no quiero que me hable nadie, ni el pastor, ni los hermanos en medio de lo que yo estoy pasando. Yo me quiero encerrar a mí mismo y no quiero saber nada. Pero es lo peor que podemos hacer. Hermanos, en medio de la aflicción busquemos gente que ore por nosotros. No gente que nos quiera tratar de hacer un estudio teológico de por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Las clases teológicas son necesarias y nos van a sostener muchas veces en medio de la adversidad. Pero en la adversidad lo que yo necesito es a alguien que esté ahí conmigo. Vamos a orar juntos. Busca a alguien, léeme un salmo, oremos en medio de estas circunstancias y que esté ahí con nosotros. Pero no te encierres en medio de tu dolor, no te encierres en medio de tu enfermedad, no te encierres en medio de la circunstancia que estás viviendo, porque te vas a morir. Busca ayuda, busca hermanos, envolverte. Es tiempo de congregarte como nunca te has congregado. No te quedes en tu casa en medio del dolor, porque dice su palabra que donde está su pueblo habitando juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. No en tu casa solo. No, que me voy a quedar en la iglesia porque tengo problemas y por eso no voy a la iglesia. Mi hermano, en medio de los problemas es cuando más nosotros necesitamos la ayuda de mi hermano. No te aísles, porque te quedarás ahí solamente diciendo: ¿hasta cuándo yo voy a tener angustia en mi alma? Busca ayuda, busca a hermanos. No te quedes mirando tu problema y tu enfermedad ni tu situación, porque hermanos, hay gente igual que tú. Tú no eres el único, ¿sabes? Porque en medio de los problemas pensamos que somos los únicos. A gente le ha pasado problemas, pero es que a mí, en Puerto Rico hay una competencia, siempre. Si tú le estás diciendo: mira, yo tengo un problema porque ahora mismo se me fue la luz, se me fue el agua, no tengo que comer. ¡Ja! Eso es a ti. Pero yo estoy peor que tú. Y hay una competencia de quién está peor. A mí me falta esto, a mí me falta lo otro, porque pensamos que yo soy el centro del universo. Y en medio de los problemas somos expertos en eso. Nadie está como yo.
Yo sí, mira, los demás están mal, pero yo sí que estoy mal. Y eso habla de mi orgullo. Y en medio del sufrimiento tenemos que tener cuidado, porque nos vamos a querer centrar en nosotros y que otros, yo sea el centro del universo de otros también. No, tu problema no es diferente al problema que está pasando los hermanos en la iglesia perseguida. Tu problema no es diferente al que está pasando tu hermano aquí en la iglesia. No es diferente. Pero peor es, tiene la lucha con Dios, tiene una lucha consigo mismo. Pero esta es una de las más difíciles. Él tiene una lucha con los enemigos. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Si hay algo que le fastidia la vida a alguien, es saber que aquel que te está haciendo daño te ve a ti fastidiado, te ve a ti derrotado, te ve a ti en el piso, y esa persona comienza a prosperar y le sale todo bien, bendecido, tiene la mejor casa que tú no tienes, está sanito y coleando, y no le sirve a Dios, es tu enemigo. Le va las cosas de maravilla. Y tú dices, wow, este hombre no le sirve a Dios. Me ha hecho la vida imposible. Todo le va bien. Y yo que le sirvo a Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. ¿Hasta cuándo el enemigo me va a ser enaltecido? ¿Hasta cuándo él le va a seguir saliendo las cosas bien? Y yo sigo en esta condición, Dios. ¿Tú sabes por qué? El mundo, Hollywood y las series de Netflix nos han enseñado que siempre el bien triunfa sobre el mal. ¿Cuándo usted ha visto una película donde el malo gana? ¿Verdad que no? Siempre el malo sale triunfante. Tú puedes ver la película que sea y tú puedes ver que a aquella persona que representa el bien lo tiran al piso tipo Superman, muere hasta el final. Bueno, el único que pareciere que el mal triunfó fue la última película de Superman, pero dice coming soon porque va a resucitar. Y al final nunca ganó el malo. Siempre Hollywood, el mundo, la gente nos dicen que los tramposos nunca prosperan. El bien siempre vence el mal. Los villanos nunca ganan. Mentira. En este mundo no es así. Netflix es así. Las series del cine son así. Pero la vida real no es así. A veces es lo opuesto. A veces vemos que los malos prosperan. Los malos son felices. Los malos están en una aparente tranquilidad. ¿Es así o no es así? Y tú dices, mira, yo le estoy sirviendo al Señor. Pero te sientes como si tu vida estuviese 100% boca abajo y veas que aquellos que no le están sirviendo a Dios están bien. Iglesia, ¿podemos cantar todavía el Salmo 13? ¿Podemos cantar como iglesia himnos tristes como está cantando este hombre? ¿Y por qué, pastor? No sé. No sé. Pero si hay algo que experimentó Jesús en la palabra es que él fue llamado como varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Tú te quieres parecer a Jesús? Hermano, si Jesús tuvo que pasar por eso, si Jesús tuvo que ser abandonado, él sí fue abandonado. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesús cantó Salmo 13. Jesús cantó lo que está cantando David en medio de la angustia. Es bíblico cantar himnos de tristeza en medio de la angustia. Pregúntale a Jesús cuando estuvo en medio de la cruz bajo la ira de Dios. Él cantó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo cantó. Jesús sintió el abandono del Padre.
me dejaste y pusiste mi pecado, el pecado de los hombres sobre mí, me abandonaste. Y escúchame bien, iglesia, él sí, tú no, pero él sí fue abandonado por el Padre. Para que tú y yo nunca seamos abandonados por el Padre. Pero Jesús sí fue abandonado por el Padre. El pecado fue cargado sobre él y por su llaga se hizo maldición para que nosotros podamos ser curados. Pero Jesús fue abandonado cantando este salmo. Si Jesús fue abandonado por el Padre y sintió el abandono del Padre, ¿cuánto más nosotros vamos a sentir muchas veces? Escúchame bien, vamos a sentir muchas veces el abandono del Padre. No que lo vamos a tener, pero así como Jesús lo sintió y realmente lo vivió, muchas veces tú y yo vamos a sentir el abandono del Padre. En el caso de Jesús sí fue verdad. En el caso de Jesús, los pecados nuestros hicieron que hubiera una separación entre Dios y el Padre, y Dios le dio la espalda a Jesús en la cruz. Y no solamente le dio la espalda, puso y cargó la ira de él sobre su Hijo Jesús. No solo fue abandonado por el Padre, fue aplastado por el Padre, fue matado por el Padre, para que tú y yo podamos estar seguros que nunca Dios nos va a dejar solos. Condenado a los pies de la cruz, Cristo sintió el abandono del Padre. Nuestra gloriosa esperanza es que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Pero él sintió ese abandono. Lo que tú estás sintiendo, Cristo lo sintió. Solo que Cristo lo sintió de verdad. Fue literalmente abandonado por el Padre. Aquí en este lado de la vida donde estamos hoy, en el ya pero todavía no, es decir, Cristo murió, resucitó, nos ha dado todas las bendiciones en Cristo. Es cierto, esto nos da confianza, pero estamos en medio todavía del pecado, estamos en medio todavía del ya no, todavía no estamos en cuerpos glorificados. Prepárate, iglesia, para las dificultades. Yo se los he dicho muchas veces, se los digo los días miércoles, se los digo en medio de la predicación. Iglesia, si hay algo que yo debo prepararlos es para que aprendan a sufrir. Porque en este mundo tendréis aflicción. Y si lo que tendremos en este mundo es aflicción, mi hermano, tenemos que prepararnos para las dificultades, para la tragedia. Que cuando llegue el día de la tragedia, el día de la enfermedad, el día donde tus enemigos se levanten contra ti, tú puedas tener fortaleza en el día de la angustia. Salmo 13 no lo cantamos sin esperanza. Mira cómo termina Salmo 13. Luego que él admite su necesidad, luego que, él reconoce esas luchas internas, luchas con Dios, luchas con los enemigos, él reconoce su necesidad. Versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Él reconocía, lo que yo estoy diciendo es lo que yo siento, pero alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos para que yo pueda ver como tú ves. Alumbra mis ojos. Reconozco que estoy necesitado de que me alumbre, porque me abruma la oscuridad en medio de lo que estoy pasando. Para que no digan los enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Observa muy bien esto, iglesia. Mira la fe del salmista ahí. Mira la fe de este hombre de Dios. Desde el principio hasta el final, él comienza hablando de Dios y termina hablando de Dios. Comienza quejando o mostrando su queja, su necesidad a Dios, y termina alabando a Dios. Así que
mira la perspectiva del salmista. Mira cómo él no solamente se queda en esa queja y en esa preocupación, sino que él le está diciendo: Señor, aquí está mi necesidad. En esta lucha que yo tengo, yo necesito que tú abras mis ojos. En esta lucha que yo tengo, yo necesito que tú me dejes ver. Porque no puedo ver. Iglesia, ¿tú hablas con Dios cuando te quejas? ¿O con quién te quejas? ¿Con quién tú te quejas? ¿Te quejas con un amigo? ¿Te quejas con un compañero de trabajo? ¿Te quejas con un familiar? ¿Con quién se quejó el salmista? ¿A quién fue el salmista en medio de su aflicción, de su dolor? ¿A quién fue el salmista, iglesia? A Dios directamente. Ve a Dios directamente, iglesia, en medio de tu aflicción. Si tienes una queja, si tienes una lucha, si tienes una tentación, si estás pasando por momentos de angustia, no vayas corriendo al Facebook, por favor, no lo hagas. Ve a Dios directamente, Él te oye. El Facebook se ha vuelto el Dios de muchos. Aquí estoy pasando esto, aquí estoy diciendo lo otro, y aquí empezamos a mostrar mi queja a los demás y a las redes sociales. Eso es pecado. Quejarte con Dios no. Ve a Dios. Quéjate con Dios. Llora con Dios. Pelea con Dios. No en las redes sociales. No con el hermano. Si hay algo que muestra la inmadurez espiritual en una persona, es que esté enseñando cada vez que tiene un problema, lo ponga en las redes sociales. Eso es inmadurez espiritual. Niños espirituales que se ve que no tienen comunión con Dios. Porque si tú tienes comunión con Dios, tú vas directamente a Dios, no a los demás, para que los demás sepan y para que los demás estén comentando y viendo los chismes, porque a la gente le encanta el chisme. Él fue a Dios. Ve a Dios. Habla con Dios. Cuando aún sepas que Él existe, pero siente como si Él no existiera, habla con Él. Habla con Él. El salmista decía: Señor, siento que me abandonaste, pero él reconocía: yo sé que mi vida está en Él. Alúmbrame, Señor, alumbra mis ojos para que yo pueda ver. Alúmbrame para que yo pueda ver, Señor, que el enemigo nunca va a ganar ventaja sobre mi muerte, porque los que están en Cristo nunca van a morir. Todo lo que tenemos en Cristo es lo que realmente vale. Si hoy no hubiese tocado en un huracán categoría 5, aquí nos despedaza completamente. Vas a perder lo mismo que pasó. No, eso no pasó en Puerto Rico porque es Puerto Rico. Aquí perderíamos todo, las líneas de comunicación, perderíamos todo. Pero tú sabes qué, al final de cuentas, después de yo meditar en estos días allá, lo único que realmente vale es lo que yo tengo en Cristo Jesús. Eso no me lo puede quitar los vientos de 200 millas por hora. Porque lo único que permanece, iglesia, es lo espiritual. Aquí todo te lo puedes perder en un momento dado. Todo, tu salud la puedes perder mañana, tu casa la puedes perder mañana, pero lo único que te va a sostener en medio de la tormenta es las riquezas que tienes en Cristo Jesús. Lo único que va a darte la fortaleza es saber lo que decía el apóstol Pablo: el aguijón de la muerte y el pecado han sido derrotados por Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte te conquistó, aún después de perderlo todo, aún después de perder la vida, tú puedes seguir teniendo lo que nadie te puede quitar: la confianza absoluta en quien es Dios. Y con eso yo quiero terminar, con estos versículos, viendo la confianza absoluta del salmista.
en medio de esta aflicción. Versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Se alegrará mi corazón. ¿En qué, iglesia? ¿Cuál es la alegría en medio de las aflicciones? Me alegré en que no perdí todo. Me alegré en que tengo salud o no tenga salud. Mi alegría en mi corazón está en tu salvación. Lo que yo tengo que me alegra. Ahora en estos días yo tenía pensado y decía, ya yo me voy. Y lo más duro fue dejar a mi familia en la condición que estaba y el país en la condición que estaba. Pero yo tenía una esperanza y yo decía, en una semana yo me voy. Y de alguna forma me ayudaba a quejarme menos. Cuando no había agua, cuando no había hacer 3 horas para una fila de alimentos, me ayudaba a quejarme menos saber que yo me iba en una semana. Pero yo decía, si así viviéramos entendiendo de que mi vida no está en esta tierra y que yo me voy pronto de aquí, mi alegría está en mi salvación. Mi alegría está en lo que Él compró para mí, no en las cosas de aquí. Yo estaba contento porque tal vez iba ya pronto a salir de esas necesidades y me daba fortaleza. Pero hermano, vivamos a la luz de que mi gozo, mi alegría en medio de la tormenta es que no siempre va a ser así. No siempre vas a estar enfermo. No siempre vas a vivir el matrimonio que tienes. No siempre vas a vivir la circunstancia que te encuentra. Gózate en que Él te salvó y que pronto estaremos con Él delante de su presencia. Esto no durará para siempre. El dicho famoso, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, es verdad. No hay mal que dure 100 años en Cristo. Fuera de Cristo no te va a durar el mal 100 años, te va a durar toda la eternidad bajo el infierno y la ira de Dios. Pero Él se podía gozar. Mira cómo dice, mi corazón se alegra en tu salvación y por tanto cantaré. Lo que Él estaba haciendo. Esto es un salmo cantado. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Observa bien estos 2 versículos. Hay una respuesta de Dios a David en este salmo. Dios le habla a David y le dice, hijo, tranquilo, yo estoy contigo. Hay una voz de Dios que le responde a David en ese salmo. ¿La ve o no la ve? Son 6 versículos. ¿Ve la voz de Dios ahí? No. Dios no le habla a David ahí. Pregunto, ¿qué sostuvo a David? Dios no le habló. ¿Dios te va a hablar siempre en medio de tu necesidad? Probablemente no. Probablemente no. ¿Qué sostuvo a David? Pregunto otra vez, ¿David estaba sin esperanza? No, David tenía esperanza. ¿De dónde si Dios no le habló en medio de la aflicción? ¿De dónde David sacó fuerzas y esperanza en Dios? David no necesitaba una palabra de Dios en ese momento. ¿Por qué, pastor, David no necesitaba una palabra de Dios en ese momento? Observa las 4 líneas de tiempo que está aquí. Mira lo que él dice, número 1, mira lo que dice el versículo 5. En ti he confiado. ¿Pasado o futuro? ¿Qué es eso? Pasado. En ti yo he confiado. La esperanza de David. Mira lo que sigue diciendo. Mi corazón se regocijará. ¿Pasado o futuro? Futuro. Mira lo que sigue diciendo. Cantaré. ¿Pasado o futuro? Futuro. Porque me has colmado de bienes. ¿Pasado o futuro? Pasado. Él está diciendo, el que estuvo conmigo en el pasado, el que me sostuvo en el pasado, el que me salvó en el pasado, el que me llamó en el pasado, me sostendrá en el presente. Él no me va a dejar. En el futuro yo podré cantar a Él y mi corazón se va a regocijar en Él en el futuro porque Él ha sido fiel conmigo en el pasado.
Esa es la esperanza del salmista. El salmista no tiene una respuesta de Dios clara. Estoy seguro que él tampoco tenía muchos deseos de cantar. Porque, hermano, en medio de la aflicción a veces no te dan ganas de cantar. Pero ¿qué lo hizo cantar? ¿Qué lo hizo mantenerse firme y tener Salmos 13 para que nosotros hoy podamos ser edificados? Reconocer las promesas y el Dios del pasado va a estar contigo hasta el fin del mundo. Eso lo hizo mantenerse firme. Eso es lo que te da equilibrio y me da equilibrio a mí cuando yo no puedo hacer nada más que cantar himnos tristes como lo hizo el salmista. Me da un equilibrio. Yo reconozco quién es Dios. Yo reconozco lo que Él ha hecho. Y mira cómo sigue diciendo: cantaré, ¿de qué? Cantaré a Jehová porque me ha hecho mucho bien. Él recordó, Él me ha hecho mucho bien. ¿Él te ha hecho mucho bien a ti, iglesia? ¿Lo puedes decir si mañana te diagnosticaran cáncer y te queda una semana de vida? ¿Lo puedes decir si mañana te das cuenta de que en un accidente de carro tu hijo o tu hija murió? ¿Lo puedes decir todavía si viniera un terremoto de la magnitud que tocó a la Ciudad de México y nos dejara en las mismas condiciones? Todavía podrías decir con el salmista: mi corazón se alegra en tu salvación y yo cantaré a Jehová porque, Señor, tú me has hecho bien. Tu fidelidad no lo determina la circunstancia. Tu fidelidad no lo determinan las circunstancias. ¿Cuándo fue que Dios te hizo el mayor bien de tu vida? ¿Cuándo fue? ¿Cuál era tu peor mal? Tu pecado. Tu condenación eterna bajo la ira de Dios, ese era tu peor mal. Si ese era tu peor mal, ¿cuál es tu mayor bien? Que Él te salvara de la ira de Dios. Y que Él te diera la bendición de estar con Él para siempre, con los méritos de Él para siempre. Eso es lo que sostuvo a David en esta circunstancia. Tú me has hecho bien. ¿Sabes por qué se lo tienes que recordar? Porque en la tragedia se te olvida que ya Él te ha hecho bien. En la tragedia te acuerdas: Señor, ¿por qué no me estás haciendo bien en lo que yo estoy viendo al frente? Y tienes que volverte a recordar: ya Él me hizo bien. Él me ha hecho bien. Él me ha dado a su Hijo. Y si me ha dado a su Hijo, si me entregó lo más preciado del universo, que es Dios mismo encarnado, lo entregó por mí. Señor, tú me has hecho bien. Tu amor y tu fidelidad no cambian en medio de mis tragedias. Tu amor y tu fidelidad no cambian en medio de mi enfermedad. Tú me has hecho bien. Y estoy mejor de lo que merezco. Estoy mejor de lo que merezco. En tu peor circunstancia que te encuentres en el día de hoy, si estás en Cristo, Él te ha colmado de bienes, iglesia. Él te ha colmado de la bendición que dice su palabra. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En lugares celestiales, no aquí. No mire la bendición de Dios aquí. En lugares celestiales en Cristo. Ese es el beneficio de conocer a Cristo. Que tenemos una esperanza aún más firme que el salmista. David no conoció lo que tú y yo conocemos. David no conoció al Cristo resucitado. David no conoció al Cristo crucificado. David no conoció al Cristo ascendido intercediendo al Padre por mí. Tú sí y yo sí. Tenemos más esperanza que David. Tenemos más certeza y más revelación que David. Cristo resucitó y dice su palabra que aquellos que dormimos en Él seremos resucitados con Cristo Jesús para siempre. Esperanza eterna en medio del dolor.
Porque si Cristo no resucitó, decía el apóstol Pablo, y si solamente esperamos, mira lo que dice, con esto cierro, 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 al 20. Si hemos esperado a Cristo solamente para esta vida, es decir, para las cosas de esta vida, somos los más dignos de lástima. Si tú esperas a Cristo para que solamente te resuelva las cosas de esta vida, tú eres digno de lástima, dice Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Qué gloriosa esperanza tenemos en Cristo. Usted también, yo sé que está plagado de los mismos problemas que podamos estar pasando, algunos aquí, unos más, otros menos, sin sabores, desesperanza. Pero yo quiero que te lleves este salmo a tu corazón y te acuerdes de estas verdades en el momento en que te toque, porque te va a tocar. Pero te acuerdes de estas verdades y te digo, iglesia, no te impacientes. No te impacientes en medio de la necesidad. Reconoce el control absoluto y soberano del Dios del universo. Amén, iglesia. Póngase de pie. Pásame mi celular, por favor. Póngase de pie y vamos a orar a ese Dios.